sonar. Y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse todos la lección. Estaba pensando a lo largo de la semana cómo enfrentar o enfocar el inicio del repaso de esta lección, porque, y lo voy a personalizar mucho, en un nivel de 0 a 10, estoy horrorizada aproximadamente en un 11. Y digo porque, bueno, algunos de los asuntos a los que nos vamos a enfrentar y algunos de los asuntos que por si acaso Jesús quiso poner en claro, no solo horrorizaban en aquella época, o me horrorizan, desde luego, como persona, como ser humano, como mujer, como ciudadana, ¿no? Sino que me siguen horrorizando. Porque algunas de las cosas que ocurrían entonces para mal siguen ocurriendo ahora. Y una vez más, la palabra de Dios es absolutamente viva y actual. Es algo que nos ofrece soluciones y que nos ofrece además puntos de apoyo para nuestra reflexión, para una reflexión sensata. Y para una reflexión, además, que nos lleve a hacer cambios. Algunas personas, por eso lo personalizo mucho, tenemos una especial inquietud por el asunto de la igualdad, por el asunto del respeto a la dignidad de la persona. Tenemos una especial sensibilidad hacia el asunto que tiene que ver, o los asuntos que tienen que ver con el machismo, con la violencia intrafamiliar, con el clasismo, con las desigualdades. Y nos horroriza saber que en algunos momentos de nuestra historia, los niños, especialmente las viudas, los huérfanos, pero también niños y niñas, pues sufrían toda una serie de desigualdades y de situaciones de desamparo, incluso desde una perspectiva social. Ahora repasaremos algunas de las cosas que ocurrían en algún momento histórico y lo que Jesús dijo al respecto. Pero, ¿sabes? Estaba pensando yo que en el siglo XXI todavía siguen ocurriendo muchas cosas horribles de las que somos responsables. Y me temo que probablemente la cristiandad no siempre es especialmente, ¿cómo diríamos?, cuidadosa, sensible a la hora de plantear también soluciones y a la hora además de enfrentar ciertos problemas sociales. Bueno, enseguida vamos a explicar por qué estoy diciendo esto y por qué lo estoy planteando desde esta perspectiva. Porque deberíamos aplicar una perspectiva crítica a esto. Porque vamos a hablar de niños, de niñas, de mujeres desamparadas, de personas con diversidad funcional que están pues encuadradas socialmente aproximadamente en nada. Y vamos a hablar también de los ídolos de la antigüedad, que son los ídolos también de la actualidad. Bueno, para explicar un poco todo esto con detalle, vamos a escuchar la escuela sabática Like y ahora lo comentamos. ¿Han escuchado alguna vez decir que alguien es un 0 a la izquierda? Sí, es cuando se insinúa que una persona no vale nada. Porque en matemáticas un 0 a la izquierda tiene un valor nulo. Correcto. Pero, ¿creen que para Dios haya alguien que sea un 0 a la izquierda? No, todos valemos para Dios. Y un verdadero seguidor de Cristo le da valor a esas personas que para muchos son un 0 a la izquierda. En el siglo XIX, por ejemplo, los esclavos no tenían ningún valor humano para la mayoría, como si fueran un 0 a la izquierda. Pero para un grandioso hombre llamado David Livingstone no era así. Livingstone fue un médico británico que dedicó su vida a ser misionero y explorador en el África. ¿Por qué? ¿Cómo se convierte un médico en uno de los más famosos exploradores de la historia y a la vez misionero? La respuesta es simple. Livingstone creía que si resolvía el misterio de descubrir las fuentes del río Nilo, obtendría tanta fama que podría con su influencia acabar con el comercio de esclavos. ¿Lo notan? Livingstone entendió la esencia del cristianismo, invirtió su dinero, su tiempo, su inteligencia, su fama y hasta su propia vida en ayudar a quienes para muchos eran un 0 a la izquierda. Un verdadero discípulo de Cristo está llamado a hacer lo mismo. Lección 8. Instruyendo a los discípulos, parte 2. En los días de Jesús había grupos sociales que también eran como un 0 a la izquierda. Las mujeres, los niños, los pobres, los siervos y los enfermos, entre otros, no tenían mucha importancia en la sociedad.
Pero en Marcos 10, que es un largo capítulo de 52 versículos, Jesús les enseña a sus discípulos a valorar a cada uno de esos grupos sociales marginados. Y esto debe ser relevante para nosotros hoy. Estamos llamados, como discípulos de Cristo, a darle valor a aquellos a quienes les han hecho creer que son un cero a la izquierda. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo enseñó Jesús en Marcos 10 a valorar a los marginados? En primer lugar, las mujeres. Los fariseos se acercaron a Jesús creyendo que podrían sorprenderlo con una pregunta. ¿Le es lícito al marido repudiar a su mujer? Pero a Jesús nada lo sorprende. ¿Qué os mandó Moisés? Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Lo notan? Ellos no estaban pidiendo consejo. Ellos ya tenían su postura. Durante siglos se habían valido de Deuteronomio 24, del 1 al 4, para repudiar a la mujer por cualquier tontería. Si no podía tener hijos, repudiada. Si ya no estaba tan bonita, repudiada. Si quemaba la comida, repudiada. El hombre seguía su vida tranquilo, pero ella quedaba marcada para siempre. Dios, en su amor por la mujer, implementó a través de Moisés la figura de la carta de divorcio, un documento legal que les permitía casarse nuevamente sin incurrir en adulterio. Lo hizo por protegerlas, por evitarles el castigo social que sufría la mujer repudiada. Pero ellos se lo tomaron como un permiso de Dios para repudiar, repudiar y repudiar. Jesús no perdió la oportunidad para reivindicarlas. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Los discípulos quedaron tan sorprendidos que en casa, en privado, le repitieron la pregunta. Jesús fue mucho más enfático. Cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oigan bien, un discípulo de Cristo nunca trata a su cónyuge como un cero a la izquierda. En segundo lugar, los niños. Marcos narra que muchos padres presentaban sus niños a Jesús para que los tocara. ¿Por qué creen que lo hacía? Para que los bendijera. Me hubiera encantado estar ahí. Sí, y probablemente los discípulos te hubieran echado. ¿Por qué? Porque para muchos judíos, los niños menores de 12 años eran un cero a la izquierda. Jesús, al ver que los discípulos reprendían a quienes los presentaban, se indignó. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía. ¿Lo notan? Las cosas no han cambiado mucho. Según datos de la UNICEF, cerca de 400 millones de niños menores de 5 años en el mundo sufren maltrato físico o psicológico en casa. ¡Cuidado! Un verdadero discípulo de Cristo nunca tratará a un niño en casa, ni en la iglesia, ni en el colegio, ni en el vecindario, como un cero a la izquierda. En tercer lugar, los pobres. Un joven rico llegó corriendo y se inclinó ante Jesús. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le recordó los 10 mandamientos, y el muchacho dijo que los guardaba desde niño. Entonces Jesús le dijo que solo le faltaba algo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. El joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron tan preocupados que se preguntaron: ¿quién podrá ser salvo? Pero Jesús no estaba condenando la riqueza, sino lo que hace el rico con su riqueza. Desde el Antiguo Testamento, Dios manda a cuidar de los pobres, a ayudarlos, a brindarles oportunidades. Pero para muchos ricos, los pobres no son más que un cero a la izquierda. Y lamentablemente, para muchos no ricos también. ¿Cómo tratas a los que son más pobres que tú? ¡Ojo! Para Dios los pobres no son un cero a la izquierda.
En cuarto lugar, los siervos. ¿Recuerdan a dos hermanos que le pidieron algo muy particular a Jesús cuando estuviera en su gloria? Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Querían sentarse el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Correcto. Este pedido, que enojó enormemente a los otros discípulos, le dio la oportunidad a Jesús no solo de darles una gran lección, sino de vindicar a otro grupo marginado, los siervos. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Lo notan? El griego diáconos, que en otros contextos alude a ministros del Evangelio, en este caso traduce criado o sirviente, un grupo social que históricamente, aún en nuestros días, ha sido maltratado, humillado y hasta esclavizado. Jesús está diciendo que ser un criado o sirviente para sus hermanos es considerado grande para Dios. Piénsalo bien antes de tratar mal a un sirviente, porque para Dios ellos tampoco son un cero a la izquierda. Y en quinto lugar, los enfermos. El capítulo 10 de Marcos termina con un acto de misericordia de Jesús hacia un hombre que hacía parte de uno de los grupos sociales más marginados de la época. Los ciegos eran considerados malditos por parte de Dios. Su único lugar en la sociedad era el de mendigos. Por eso cuando Jesús pasaba por Jericó, el ciego Bartimeo gritaba: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». ¿Qué le decía a la gente? «Cállate, eres un cero a la izquierda». Pero Bartimeo gritaba más fuerte. Jesús se detuvo y mandó a llamarle. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué más le iba a pedir sino por su vista? Y Jesús hizo el milagro. En aquella sociedad, los esclavos valían cero, las mujeres valían cero, los niños valían cero, los pobres valían cero, los sirvientes valían cero y los enfermos valían cero. Pero Jesús fue el uno que se puso a la izquierda de ellos y los valorizó, dándoles 1.000.000 de razones para creer que el amor de Dios es para todos. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez como un cero? Recuerda que vales la sangre de Cristo. Y nunca olvidemos que un verdadero discípulo le da valor a todas las personas porque nadie, absolutamente nadie, es un cero a la izquierda. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No sé vosotros, pero yo insisto en que parte de la lección de esta semana me encogió el corazón. Me encogió el corazón. Y ahora cuando estaba escuchando lo que ha comentado, creo que maravillosamente, la Escuela Sabática Like, me ha encantado el planteamiento, se me estaba volviendo a encoger. Porque uno se imagina el sufrimiento. Bueno, solo se lo imagina, no podemos tener idea, ¿no?, de lo que ha podido suponer ser una mujer en aquella época. Repudiada quizás, ¿no? Y bueno, ahora entraremos en diferentes aspectos, ¿no?, en diferentes asuntos. O ser una persona que vivía pues encima de su capa, como Bartimeo, ¿verdad? Y era lo único que tenías, eras un homeless, además obligatoriamente, y mirado de aquella forma. Uno no se puede imaginar lo que podía ser un niño o una niña abandonado también, ¿verdad? Y repudiado incluso, ¿no?, por la sociedad, o aquellas niñas que quedaban a la intemperie, ahora lo comentaremos, ¿no?, pues dejadas a su suerte, directamente a la muerte, ¿no?, en momentos determinados de la historia. No nos podemos imaginar esto. Pero sí sabemos, porque lo vemos en los informativos, que siguen ocurriendo muchas cosas horribles a mucha gente. Y que hay, como decía la Escuela Sabática Like, muchos ceros a la izquierda. Probablemente la pregunta es tú, querida y querido, como cristiano, como persona que quiere ser discípulo, porque al final esta lección habla de discipulado una vez más, ¿no? ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Te consideras discípulo o discípula de Jesús? ¿Cómo estás tratando a los demás, verdad? ¿Y quiénes son para ti? Tus inferiores o tus ceros a la izquierda. ¡Wow! Insisto que esto lo digo así se me acaba de encoger un poquito el estómago, ¿verdad?, al ver la última parte de la Escuela Sabática. Quería escuchar un primer, y ahora iremos por partes, diseccionando un poquito todo esto, pero quería escuchar un primer acercamiento a vuestra impresión, a la lección de esta semana por parte de los compañeros participantes. Le damos la bienvenida a Pablo y como acaba justo de llegar, pues le doy ya la bienvenida y la entrada. Pablo, buenos días, feliz sábado. Y cuéntanos, ¿qué has sacado así en resumen de la Escuela Sabática de esta semana? Gracias, muchas gracias, feliz sábado para todos.
Pues el resumen para mí, o un primer acercamiento, es de la teología de la vida real y no de la teología de los libros. Va un poco por ahí. Yo creo que esta lección deja desnudo lo que es la realidad y lo que podemos teorizar sobre Jesús, la religión, Dios, todo lo que querramos, y otra cosa es lo que podemos vivir, cómo vivimos realmente toda esa teoría. Cortito y al punto. Adelante, ahora iremos que tenemos tiempo para diseccionarlo todo. Richard, primer apunte. Pues yo creo que es una lección que nos enseña a mirar con la mirada de Jesús, en la cual tenemos que valorar a las personas en base a lo que son y no en base a la utilidad que tienen para mi vida. A veces utilizamos a las personas, y va a hablar como utilizamos al esposo o la esposa, va a hablar como utilizamos a los que están debajo de nosotros. Hoy en día no hay siervos ni criados, ¿verdad? Pero sí que hay gente que está por debajo de nosotros, y que en los trabajos también podemos utilizar y mal utilizarlos. Va a hablar de aquellos que no nos son útiles en la sociedad, aquellos que tienen su discapacidad, y que, bueno, cuando hablemos de Bartimeo, como me molestas, calla, me da igual por lo que esté sufriendo, es que tus voces de auxilio me están molestando. Me parece que nos va a enseñar cómo hay que mirar con la mirada de Jesús, y me gustaría que nos centráramos cómo Jesús lo ve todo esto, ¿verdad? Como Jesús mira a los niños, como Jesús mira a Bartimeo, como Jesús mira a los sirvientes, como mira a las mujeres, y empezar a mirar como Él miraba, para tratar a los demás como Él los trataba, y aprender muchas más cosas de las que siquiera nos podemos imaginar. Pues yo tengo que echar mano de donde vengo, del origen, para poder un poco acercarme a esto, y entonces voy a abusar de vosotros, porque para mí es muy importante qué quiere transmitirnos Marcos. Estamos en el año 70 y poco, o sea que ya se ha destruido Jerusalén, se ha destruido el templo, esas comunidades cristianas se empiezan a diversificar, han salido de Jerusalén. Hay una necesidad de poner por escrito quién es Jesús, porque tenemos las cartas de Pablo que están rondando por las iglesias, por esas comunidades que están naciendo, que han sido escritas, pero Pablo y Pedro, a estas alturas que escribe Marcos, ya han muerto. Y empiezan a haber ciertas ideas, parece ser, de que se están introduciendo ciertos otros escritos, de que si Jesús esto, si Jesús era lo otro, ya empiezan a fallecer los que tuvieron ese primer contacto, que fueron ese primer testimonio de yo he conocido a Jesús, yo estaba con Jesús aquella vez, yo iba caminando con Él, yo formaba parte, mi primo era el que estaba también, estuve en la casa cuando Él. Han pasado 40 años más o menos desde que Jesús fue crucificado. Y empieza a haber una necesidad en esas comunidades de que alguien nos cuente y de poner ciertas cosas por escrito. Y ahí aparece Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, para poner una cierta biografía. Pero esto es más que una biografía de Jesús. Porque yo me pregunto, Marcos, ¿qué es lo que quiere dejar claro? Y estamos estudiando esta semana Marcos, y Marcos empieza directamente diciendo quién es Jesús. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Y lo empieza a decir desde el principio. Y una primera parte, donde ya lo veíamos hace 2 o 3 semanas, donde al principio, recordáis, Jesús dice, esto no lo cuentes, vete a tu casa, empieza a hacer, pero todavía no ha llegado mi tiempo. Ahora ya Marcos, en este capítulo, en el centro del Evangelio, estamos en el centro. Y para un judío, el centro del discurso era lo más importante, lo más impactante. Se tiene que dar claro de lo que va esto. De qué quiere que nos quedemos claros. ¿De qué va esto de ser discípulo? ¿De qué va? ¿Cuáles son las bases de el reino ya está entre vosotros? Y es muy curioso porque Marcos está dejando claro que esto empieza por los más débiles. De que esto no va de los más... Esto no va de superhéroes, de los más sabios, vamos a concentrarnos en los más... No, esto va de que los cristianos tienen que ser los mejor preparados, vamos a ir a las mejores universidades, a los mejores centros, porque esto trata de formar supercristianos. Supercristianos como nosotros a lo mejor tendríamos. Y entonces Marcos aquí, Jesús,
Marcos está diciéndonos que esto va de atender y va de empezar por los más pequeños, por los más débiles. ¿Y cuáles eran los más débiles en esa sociedad, en ese medio? Los niños y las mujeres, los ciegos, los discapacitados, los que no tenían dónde arrimarse, los pobres. Los pobres, donde resultaba que eran siempre los apartados. Pero fíjate que dice los más necesitados a la lección. Dice el concepto ahí en la ya te he dejado, os he dejado. Dice los más necesitados en esa sociedad. Pero sigue siendo, ¿no? Yo creo que esto sigue siendo igual, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué os parece si lo vamos actualizando por capítulos, ¿no? Y bueno, pues que nos planteamos la pregunta y hablamos de cada uno de los aspectos, porque todos ellos serían para una escuela sabática, ¿eh? Podríamos dedicar una sola al matrimonio y a las relaciones de pareja, podríamos hablar otro de los niños, otro de tal. Pues vamos a ir, si os parece, por capítulos, vamos a intentar esquematizar un poco. Partiendo a lo mejor de una pregunta incómoda. Bueno, a ver, esto del discipulado, que yo diga ser una discípula de Jesús, ¿qué tiene que ver con la cuestión del matrimonio en la actualidad? Por cierto, yo en este capítulo no debería decir nada porque soy soltera. Entonces, como vosotros tres estáis casados, pues entonces hablad vosotros y yo no digo nada. Digo una cosa, por cierto, y lo digo por una razón. Serías buena esposa, entonces. Y me vais a entender. He escuchado a un comentarista muy famoso de esta semana hablar de la gente soltera como si fuera un problema o como si fuera una especie de deformidad social. Y eso es gravísimo de la soltería. Entonces, por si acaso no voy a decir nada, no vaya a ser que alguien se ofenda, porque los solteros no podemos hablar de estas cuestiones, pero yo soy una mujer en la actualidad y me sigue resultando grave, por eso os voy a preguntar a vosotros qué hacer con el discipulado en este capítulo, que se hable de las personas divorciadas como si, ¿verdad?, tuvieran una falla social, que se hable de las personas solteras, que se hable de las familias monoparentales, que se hable... ¿Sabéis lo que quiero decir? Claro, pero Esther, déjame que te interrumpa, porque entonces... Un único punto más. Sí, porque esto no va de soltero y casado, porque ¿de dónde venimos? Y esto tenía que ver sobre todo con la mujer. El hombre no tenía ningún problema con el divorcio, ¿verdad? Es decir, en la cuestión del repudio, ellas repudiaban a los hombres, ellas se divorciaban de ellos. Sí. No. Bueno, me entendéis. Sobre el papel, pero es verdad que en la práctica no la dejaban. Pero no dejaba. ¿Cómo lo actualizamos y qué tiene que ver el discipulado con la cuestión del matrimonio? ¿Cómo actualizamos esto resultando amables y resultando efectivamente pues respetuosos con cualquiera de las situaciones de alguien que nos pueda estar escuchando? Pues estamos en el capítulo 10. El capítulo 9 viene de establecer relaciones paternofiliares, un padre con un hijo, ¿vale? De discípulos, relaciones, y ahora vienen con el matrimonio. Es decir, esto no va de soltero y casado, de partido de soltero y casado, sino va de relaciones. Y el reino va de relaciones. Entonces, vamos a ver qué tipo de relaciones quiere Jesús en nuestra vida, cómo quiere que Él nos situemos y tengamos esa paridad o no. Es decir, ¿hay alguien por encima de? ¿Hay alguien que usa a quién? Eso es una relación contractual, ¿de qué tipo? Entonces, va por ahí. Entonces, es verdad que utiliza el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por Jesús o porque viene a tentar a Jesús y a un poco a entramparlo? Y lo entrampan con algunos fariseos mal pensados que dicen, oye, ¿tú qué piensas de relaciones de matrimonio? Y Jesús no rehuye el tipo. Jesús entra al trapo y dice, a ver, ¿qué quieres saber? Fíjate que es verdad que parte de una pregunta trampa, pero Jesús entra al trapo no por donde ellos quieren, sino en el centro de la cuestión. Y yo creo que sigue siendo una cuestión de actualidad. Por cierto, a mí me sorprendió ver, porque es verdad que dice cuando el hombre repudia a la mujer, comete adulterio, ¿verdad? Pero dice cuando la mujer repudia al hombre. Yo creo que Jesús nos lo actualiza hoy en día. ¿Qué es esto de repudiar? ¿Verdad? Cuando yo decido que la persona con la que he decidido compartir la vida, pues ya es que cuando se levanta por la mañana, qué fea la veo, o madre mía, qué tipo tiene, ¿verdad? Lo digo así con sorna, pero es que hay muchos matrimonios que se rompen por cuestiones así. Es que ya no sé. Lo que pasa es que también, si vamos a entrar en ese tema, ¿por qué se rompen por ese lado? Porque empezaron por ese lado. Me explico, también es que justamente yo creo que esto va un poco más atrás, como dijo Juanfras, y trata de relaciones, me parece. Sí. Porque
y perdón que te interrumpa en esto, no me por dos cosas. Ni desarrollar, ¿eh? Claro, no, es que cuando estás equivocado te tengo que corregir. puntos No, ya me callo. Simplemente de que, como dijiste, con el del acercamiento de la lección, esto realmente es contrastar la ley con la realidad. Y no solo en el matrimonio, en todos los aspectos es lo mismo. Esto es la ley y esta es la realidad. Ahora, ¿cómo se unen estas dos cosas? Porque no podemos vivir con una ley fuera de la realidad, ni en la realidad fuera de ley. O sea, ahí es donde está esto, y tiene ahí sus puntos que justamente lo que está diciendo, motivos por los que se separa la gente. Bien, perdón, te dejo ahí. Eso, hay muchas cuestiones y no estoy aquí abarcando temas realmente complicados, violencia de género, maltrato, no estoy hablando nada de eso, estoy hablando de aquellas cosas superficiales que separan a las personas y que hacen que uno diga al final, mira, pues es que ya no me gustas, ¿verdad? ¿Cómo enfoca? Porque estaban hablando eso de los fariseos, estaban hablando de aquellas cosas por las cuales llegas a la mujer y le dices, mira, que ya no quiero saber nada de ti. Y la trataban como un objeto, sí, ni más ni menos. Pero, perdón, antes de seguir con esa parte, creo que le podemos contar el contexto que está explicado. Marcos 10, versículo... La pregunta capciosa era porque... Claro, versículo 2, le dice Pablo, le escribe Marcos. En esto se le acercaron unos fariseos y para tenderle una trampa, dice Marcos, le preguntaron si está permitido al marido separarse de su mujer. Sí, pero ¿por qué había por detrás de la pregunta esa? Que el rey, quien sea el jefe, estaba con la mujer de su hermano. Claro, se lo hacían. Entonces, ¿qué pasaba? Jesús decía, está mal, ellos iban y decían, este Jesús está diciendo que está todo mal. Ahí va el contexto de la pregunta capciosa, que digo, lo dejamos ahí, simplemente para saber que como dijiste, una pregunta maliciosa, ¿vale? Ahora, como dijiste tú, Jesús fue a lo que era, no importaba la pregunta capciosa, porque eso también es otra cosa poderosa que tenemos que entender, de que Jesús contestaba con la ley, y la ley no admite preguntas capciosas, no admite esa malicia por detrás, porque siempre tenemos miedo de que ¿qué te contesto? A ver qué... Y hay algo muy interesante, porque Jesús le devuelve la pregunta y le dice, ¿qué os mandó Moisés? Me callo. No me dejes terminar. ¿Qué te mandó Moisés, Richard? Dice, pues el fariseo, el listo, le dice, bueno, Moisés escribió que el marido puede levantar acta de divorcio cuando vaya a separarse de su mujer. O sea, que si el marido quiere, le hace un acta por escrito y le dice, ya no te necesito hasta que hemos llegado. Y la respuesta de Jesús, que va al trapo, le dice, eso fue por vuestra maldad de corazón, ¿verdad? Y se lo lleva a Génesis, donde el mandato de Dios es, se unirán y serán una sola carne, que yo creo que ese es el centro y sigue siendo un tema de actualidad, el centro de nuestros matrimonios hoy en día. El matrimonio, mi pareja es mi carne. Yo tengo que amarla como amo mi carne, ¿verdad? Y cuando yo miro a mi mujer y digo, madre mía, se ha vuelto mayor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Borren eso, edítenlo porque te va... Mirarme al espejo, ¿verdad? Te va a matar. Porque yo que también tú tienes el pelo blanco. Claro, yo cuando me miro al espejo y veo cómo soy y cómo era, digo, madre mía, qué decrépito estoy, ¿verdad? Pero yo cuando me miro al espejo, me miro con la conciencia de ha pasado el tiempo, esto es normal. ¿Por qué cuando miramos a la otra persona no lo miramos como nuestra propia carne? ¿Por qué no actuamos en la pareja como si fuera nuestra propia carne? Con esa no sé cómo decirle, empatía que ponemos con nosotros mismos. Jesús lo que nos lleva es al mandato de Génesis, sois una sola carne, o sea, envejecéis juntos. Seguramente tu pareja tenga defectos, es que tú no les tienes, ¿verdad? Pero tú eres misericordioso contigo. Cuando oramos, yo por lo menos cuando oro a Dios por las mañanas, yo le digo, Señor, haz de mí algo útil, porque yo me veo como algo inútil, pero permito que Dios sea quien me convierta en algo útil. Cuando mi pareja tiene defectos, yo lo miro como mi carne, la trato como Dios quiero que me trate a mí. Yo creo que ahí es donde nos lleva Jesús, nos lleva al centro. Dios os hizo, seréis una sola carne, te olvidarás de que sois dos personas distintas, sois un proyecto común, mírala como te miras a ti.
Y entonces resuelve gran parte de las preguntas de estos fariseos. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de temas de maltrato, de temas en las que es necesario salir de una relación porque te estás jugando la vida. Estoy hablando del 90% del común de los divorcios que hay hoy en día. Claro, pero es que es tan moderno este pasaje de Marcos, este debate que hay aquí, que está a la base, porque los fariseos están poniendo encima de la mesa unas relaciones de contrato, casi de contrato de dominio, de usarse. Es que el varón usa a la mujer, es decir, cuando quiera ya no me interesa, y eso no es lo que hoy está en nuestras relaciones. Es decir, yo uso las relaciones y cuando no me interesa se nos acabó el amor, ya no me eres útil, me he enamorado de otra persona porque menudo esfuerzo. Lo que pasa es que yo vuelvo a lo que comentamos primero, estamos ahí te dice, van a unirse y van a ser uno. Esa es la base del matrimonio. Te tienes que acercar al micro, Pablo. Es que me quería callar, pero no me dejan. La base del matrimonio está en el amor, y el amor es un principio, decía ahí un comentarista, claro, ¿no? Y entonces partimos de la base que la formación, no un sentimiento, por eso partimos de la base de que probablemente esos matrimonios estén mal iniciados, porque mal formado suena feo. ¿Y no os parece, Esther, Pablo y Richard, que aquí los fariseos lo que están diciéndole Esther está a punto de hablar 2 veces, y no la dejamos? Este tema, Esther, ¿no te parece que también lo que están un poco, lo que está detrás de la pregunta de los fariseos es que ser fiel es imposible? Es que el ideal de fidelidad, Jesús, es que es imposible para el ser humano cumplir ser fieles. Y es verdad que para la mayoría ser fieles al ideal nos cuesta muchísimo, ¿eh? Y por eso a veces decimos, me rindo, no quiero seguir con esta persona, ya hasta aquí hemos llegado, es tanto el esfuerzo que me supone, es tanto el compromiso que nos divorciamos y hasta aquí, mira, y empezamos de cero. Vamos allá. Quería que dejemos hablar luego de niños y de otros grupos y tal, porque les podemos dedicar a todos un capítulo. Es que de este podríamos hablar toda la escuela sabática y de cada uno de ellos también. Pero ¿sabéis una cosa? Yo creo que yo siempre voy un poco más allá. Vamos a hacer una lectura todavía más crítica. Hoy por hoy se siguen planteando el debate de una forma muy parecida. ¿Divorcio sí o divorcio no? Bueno, mucha gente cristiana, ¿verdad?, está haciendo debates estúpidos sobre realidades que no existen. Quiero decir, perdón, lo digo de una forma muy directa, se es tremendamente cruel y se es tremendamente ofensivo al ignorar 2 cosas. Una, que el debate no es de sí o no. Y 2, que estamos en el mundo caído. Esto no es el Edén. Y hace muchos años que esto no es el Edén. Y hace muchos años que hay muchas personas que viven situaciones horrorosas en su propio domicilio. ¿Sí? Y sin embargo, hay muchos cristianos presuntamente bien intencionados que le dicen a la gente: aguanta, resiste, eres un... ¿Cómo? ¿Eres un divorciado o una divorciada? ¿Cómo? ¿Qué? Y van poniendo etiquetas, y van dando golpes, y van dando palos, sin recordar que estamos en el mundo caído, y que por lo tanto hay muchas situaciones que distan mucho de aquel plan original del Edén. Y esto no quiere decir que, ¡hala!, vamos a vivir la vida y vamos a, ¿verdad?, a faltarle respeto al prójimo, y vamos a vivir la monogamia en serie. Pero queridos, queridas, estamos en 2024. La realidad es la que es. Y hay gente que nos está escuchando en estos momentos que posiblemente está sufriendo mucho porque tiene una situación que va de una forma completamente distinta como lo había planeado. Hay relaciones que empezaron muy bien y estaban basadas en el amor, aparentemente, pero algo falló. Algo se cruzó o una persona cambió, ¿verdad?, de lo que le había contado a lo que fue luego en realidad. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Le damos un bibliazo en la cara? ¿O intentamos decir, oye, mira, pues yo creo que Jesús tiene otra solución? Todavía seguimos estigmatizando a la gente que se ha divorciado, ¿no? Todavía estamos en... ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí. ¿Cómo arreglamos esto? Sí, pero mira, es que justamente es ahí a donde lo llevó Jesús, justamente a eso, porque el problema es que todos nos farisizamos, ¿vale?, de fariseos, nos vestimos de fariseos y queremos dar la solución y tener la respuesta. Y la respuesta la dijo Jesús. Lo ideal es que sean un matrimonio. Pero como hay muchos problemas, se permite el divorcio. Ahora, es posible el divorcio, ¿vale? Ahora, ¿la decisión de quién es?
¿Es porque venga el pastor y me diga que aguante? ¿O es que, o sea, o aguanto o dejo quién? ¿Yo o el pastor? Esa es la pregunta. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? También es importante, y creo que tenemos que recalcar mucho esto, de que las decisiones son personales y va de nosotros con Dios y de Dios con nosotros, ¿vale? Porque también muchas veces echamos la culpa, siempre vamos a tener el fariseo del grupo, siempre vamos a tener el tonto del grupo, siempre vamos a tener todo, y yo no puedo echar la culpa de mis decisiones a lo que me dijeron. Ojo, porque podemos tener un fariseo, nos pueden acusar, nos pueden decir lo que sea, pero la decisión ¿de quién es? Es de cada uno. Y en ese contexto fácilmente Jesús le contestó y le dijo, mira, esto es así, el plan tiene que estar basado en eso, pero como hay mucha gente, o vamos a decirlo, como estamos en pecado y creemos que fue amor y no fue amor, y ahora es otra cosa, pues se puede, pero no es el plan de Dios. Punto. Ahora la decisión ¿de quién es? Tuya. Fíjate, Esther, que Jesús no dijo que el divorcio estuviera prohibido, Jesús dijo que se producía por ni que fuera lo ideal, sino claro, que exacto. Dijo que era por la dureza del corazón. Y entonces Jesús, donde atacas ahí, pero no dice que no esté prohibido. O sea, y retomo lo que estás diciendo, si estás con una persona que ya no te ama, que no te respeta, que te insulta, que te hace la vida imposible, y eso te hiere tanto que no puedes aguantarlo, sal de ahí, sal de ahí. O si tienes tu posición totalmente contraria, que decís yo voy a seguir insistiendo, es también está, o sea, yo claro, no quiero por eso decir digo, que está bien o por que eso, está por mal. eso digo, si te hiere tanto que no puedes aguantarlo, porque si tú dices puedo seguir viviendo esto porque le amo a la persona y espero recuperarla, sigue adelante, es una decisión tuya. Pero volvemos a lo Pero mismo, digo, si te está haciendo daño, entrar en debates que al final termina, y si estamos haciendo una bibliaficción de un montón de cosas, no le pega, no entremos en eso, porque Jesús ni siquiera entró en eso. Jesús zanjó y dijo, esto es así, lo ideal era así, esto se permite porque hay pecado. Vale, pero me dejáis solo un segundo ya. Jesús, donde lo lleva es al inicio, donde empiezan los problemas, que es donde tiene que ser una pareja. Yo me he cogido este texto y me gustaba mucho leerlo con Pablo, ¿verdad? Cuando dicen, maridos, amad a vuestras mujeres como Jesús Cristo amó a su iglesia. Y a mí ese texto me encanta porque es que la iglesia es perfecta. No, pero la iglesia no es perfecta. Pero fíjate dónde lo llevas. Pero tú. Jesús la ama. Entonces, nos lleva a esa imagen cuando el matrimonio se empieza a debilitar. ¿Qué es lo que tengo que poner en mi mente? Tengo que poner eso. O sea, Jesús me amó. Yo no soy perfecto, ¿por qué yo tengo que exigir al de al lado que sea perfecto? Cuando estás hablando de un matrimonio que se cimentó sobre algo, y cuando el matrimonio empezó mal, ¿qué hago? Claro, es que sí. Es que es lo que voy, vivimos en pecado. Si Jesús no está en medio del matrimonio... Claro, bueno, retrotraernos, como decía Richard, al inicio, al Génesis, es ponernos encima algo que para Dios es fundamental, que es la fidelidad. Ser fiel. Bien, pero es decir, eso estás hablando con la gente que todavía no se casó y que está buscando su gozo. Pero vos llevas 20 años de casado y ahora te das cuenta que estaba basado simplemente en el dinero de tu mujer y ahora tu mujer se volvió pobre. Se acabó el amor. Si casuística vamos a tener. Eso es lo que Jesús te dice. Lo que se acabó es el dinero. Por eso se le acabó el amor porque era el dinero. Qué interesante además es el final del capítulo, porque yo no quería dejar pasar. Cuando después de esta discusión con los fariseos, los discípulos vuelven, dice Marcos, recoge también esto. Al final, en el versículo 10 dice, cuando volvieron de nuevo a casa, los discípulos preguntaron a Jesús qué había querido decir sobre esto. Qué interesante, porque qué bombas de profundidad, cargas de profundidad puso Jesús, que los discípulos se quedaron como diciendo, me está aquí volando la cabeza, y Jesús vuelve a decir, el que se separa de una mujer, se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y lo siguiente, y si una mujer se separa de su marido, es decir, aquí Jesús vuelve a decir, esto va de igualdad, esto va de superar el patriarcado, esto va de superar lo que el varón, en este caso, en esa sociedad patriarcal, usaba a la mujer a su conveniencia de no usar a las personas. Y de no usar. Y eso, más allá de varones o mujeres, si se da al contrario, es decir, Jesús está poniendo un concepto que es, hay que ser responsables con las relaciones.
Si tú te comprometes con otra persona, tienes que ser responsable y el valor de la compromiso. Y el valor del compromiso y de la fidelidad y de no, pues ahora ya, mira, es que me he levantado hoy fluyo, ¿no? Y hoy ya no te quiero y ahora me voy. Y ahora, que justo con lo que acabas de decir, a que dejemos el tema pareja, matrimonio, etcétera, adulterio y divorcio. Y ya terminó, ya fue rápido, ya llegó al divorcio. Entre otras cosas también, cuando te comprometes a tener hijos, supongo que es un compromiso, por cierto, un compromiso de por vida, ¿no? Y me gusta que la lección destaque, hablando de otro de los grupos que eran considerados, como decía la escuela sabática, laico, un cero a la izquierda, los niños y las niñas. Vamos allá. Que la lección diga que Jesús estaba indignado con la respuesta que tuvieron los discípulos, ¿no? Frente a la situación que se había planteado. Las mamás que se acercaban a Jesús para llevar a sus criaturas, que el Espíritu de Profecía dice que se acercaban a él con preocupación y con el deseo de que bendijera a sus hijos, porque estaban preocupadas por el desempeño de sus hijos, por la salud de sus hijos, por el futuro de sus hijos. Y hay algo muy bonito que destaca Elena White cuando habla de esa escena, ¿no? Y de ese momento además. Y dice que las mujeres, las mamás, cuando llevaban a sus hijos a Jesús, y hay unas, dice, ella explica, que cuando les estaba contando esto tenía a un bebé en el regazo y estaba dormido, es una imagen muy bonita, pues el bebé estaba dormido en el regazo de Jesús, el resto de los niños estaban alrededor y las mamás pues estaban efectivamente pidiendo esa bendición. En esa escena dice que cuando las mamás se iban, después de haber estado con Jesús, estaban mucho más tranquilas y estaban descansadas de las preocupaciones que tenían antes de haber ido a Jesús. Es una imagen muy tierna, es una imagen muy bonita. Y con esa perspectiva tan sensible, resulta que Jesús se indigna. ¿Y por qué se indigna? ¿Qué era lo que ocurría en aquel momento? ¿Qué era posiblemente lo que también, y parece que no, está ocurriendo ahora? ¿Por qué pasaba esto? ¿Qué pasaba con los niños y las niñas, especialmente con las niñas en aquella época? ¿Y cómo podemos actualizar lo que Jesús dijo con respecto a la infancia en la actualidad? ¿Qué os parece? Me lanzo yo. Es el que, y lo actualizamos. Los niños molestan, ¿verdad? Molestan a los adultos porque hacen ruido, porque, bueno, y me pongo ahora mismo en un sermón, en un culto, yo quiero escuchar y el niño de al lado está haciendo ruido y me está molestando. ¿Dónde lleva Jesús el centro de esto? ¿Quién es quien necesita más formación, más instrucción, más cuidado? ¿El adulto o el niño? A mí me encanta un texto en la Biblia que es Jacob. ¿Os acordáis cuando Jacob se encuentra con Esaú? ¿Verdad? Se reconcilian y Esaú le dice, acompáñame con mis 400 hombres que volvemos a casa, y Jacob le responde, tengo ovejas recién paridas, iré al paso de los niños. Era un hombre sensible, o sea, hay que ir al paso de los niños. Las iglesias, los hogares, las familias tienen que ir al paso de los niños. Los discípulos no iban al paso de los niños, iban a su interés, a su comodidad, que es yo quiero aprender y me molesta, fuera. Y era la parte más sensible, más delicada. Los niños en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en la iglesia, es la parte más sensible. La parte que hay que cuidar, la parte que hay que proteger. Jesús era consciente de ello, por eso se indigna, porque a los que hay que proteger y cuidar no puede ser los que nosotros descuidemos. Yo creo que Jesús tenía en su cabeza, me queda aquí un año y estos mendrugos no se han enterado de nada. O sea, están pensando en sí mismo, en su ombligo, y no en la necesidad de los demás. Y Jesús se indigna y les dice, pues todos sabemos el texto, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, o sea, no seáis estorbo para que ellos vengan a mí. Si cogiésemos literal esa frase y la trajéramos a la iglesia, a veces nosotros somos el impedimento, el estorbo para que los niños, los jóvenes se acerquen a Jesús. ¿Por qué? Porque somos rígidos, somos serios, somos no sé cómo decirlo, tan sosos, y ellos son tan frescos que les impedimos acercarse a Jesús y hacemos una religión, un Dios, un mundo que es soso, seco y serio, en vez de esa fragancia fresca que Jesús lanzaba cuando iba por la tierra. No digo más, pero hay un pasaje en la escuela sabática de Elena White precioso que dice cómo deberíamos de tratar a los niños. Estamos en una generación que la paternidad no se disfruta, se sufre.
Y en general, y como todos los juicios generales, a veces son injustos, pero me da la sensación de que hoy los padres en general son padres infantilizados, no saben relacionarse con la infancia y se pasan de frenada. Y, por ejemplo, hay una falta de límites hacia los hijos. Los hijos a veces están un poco confusos con las relaciones. Muchas veces los límites se los ponen los hijos a los padres. Y así que luego muchos hijos, cuando salen fuera, como no están acostumbrados a que le digan que no dicen que no ni al maestro, ni al policía, ni a aquel que le dice, oye, niño, esto no se hace. Pero más allá de esto, ¿por qué querrá Dios que seamos como niños? ¿Qué quiere rescatar? No la actitud infantil, la actitud de quiero estar jugando, molestando y tal. Jesús quiere la inocencia de los niños. Jesús quiere la sinceridad de los niños, lo honesto que tiene un niño, ¿no? Que te dice, no lo caprichoso que tiene muchas veces hoy la actitud infantil de muchos adultos o muchos niños. No, Jesús está diciendo esa honestidad, esa sinceridad, esa es lo que debería tener un discípulo cristiano, un discípulo. Tenéis que ser como eso, porque de esto va el reino. Del reino de Dios va de esto. Y entonces, para muchos que estamos en esa etapa adulta, de que estamos por encima de todo, Jesús dice, bájate un poquito, Juanfra, bájate un poco, tú, fulanico, que esto no va de soberbia, no va de cuánto sabes, de cuánto has conseguido en la vida. Un niño que ha conseguido en la vida. Un niño está más pendiente de recibir y de fiarse. Y somos desconfiados, los adultos que somos desconfiados. Yo no me fío de nadie ni de nada, ¿no? Nos dicen, y de aprender. Un niño está abierto a aprender. Y nosotros esa como apertura, adultos, ¿no? Ya lo sabemos y no me vas a venir a dar lecciones. Claro, tú me vas a enseñar a mí. Eso es lo primero que nos sale, el adulto, ese adulto rancio que llevamos mucho y que hoy tantos palos me ha dado la vida, que yo soy desconfiado. Pues eso no va de ser discípulo de Jesús, no tiene esa actitud. Y a mí me encanta el detalle de que Jesús no solo dice esa actitud, sino cuando dice estrechaba a los niños entre sus brazos. Es que cuando uno se muestra así, cuando uno es capaz de ir a Jesús en esa actitud, lo que vas a recibir es un abrazo de Jesús. Eso tiene que ser. Para aquellos que nos sentimos a veces solos en la vida y que Jesús no nos escucha, que Jesús no quiere saber nada de nosotros, dice, anda, vente, atrévete a ser sincero y honesto conmigo, atrévete a aprender, a tener esa actitud de niño, que yo te voy a estrechar, pero vamos, que no te voy a hacer crujir los huesos. Y es una lección visual para los discípulos. Los discípulos impiden que los niños se acerquen a Jesús y Jesús lo que hace es ponerles, ¿puede haber algo más cercano que un abrazo? No hay nada ya más cercano que un abrazo. Jesús se les lleva lo más cerca que puede de él. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros con nuestros niños y nuestros jóvenes, llevarles lo más cerca que pudiéramos de los brazos de Jesús y no impedirles que se acerquen pues con nuestras propias percepciones, que a veces somos auténticos estorbos de que nuestros hijos lleguen a Jesús. Y esa es la ventaja que tienen muchos abuelos, que esa es cuando los adultos hemos tenido niños y hemos sufrido la infancia, porque yo era un poco neurótico, estoy deseando que cualquier sufrimiento, lloraba un niño, ay, ¿qué le pasa? No, hay que llevarlo, hay que no, y yo me ahogaba en un vaso de agua. Una de las ventajas que tiene ser abuelo es que redescubres un poco ese acercamiento hacia los niños. Mi padre, que solo me dio un par de besos en toda su vida, sin embargo, cuando yo digo, qué rancio era mi padre conmigo, jamás jugó conmigo, jamás me daba un regalo y toma, ahí tienes, te he traído esto, ¿no? Cuando yo tuve a mis hijos y vi a mi padre en el suelo jugando con mi hija bebé, yo tuve una visión y reconozco, ¿no? Eso que hizo mi padre para mí me enseñó. Hay que tirarse al suelo a veces con los niños, jugar, disfrutar de la infancia. Es que eso es lo que hace Dios con nosotros. Se tira a nosotros ahí, a disfrutar, a jugar con nosotros, a gatear, y eso también. Y eso es lo que seguramente hizo Jesús. Se puso, no sé, si hubiera tenido un balón, se hubiera puesto a jugar con los niños un partido de fútbol. Pablo, ¿algún comentario? Y cambiamos de tercio. Muy sencillo, lo que hemos dicho todos, ¿vale? Pero, a ver,
lo de los niños, yo lo veo en un ejemplo muy sencillo. Tenés un nido de unos pajaritos de hace 400 años atrás, ¿vale? Y un nido de un pajarito de la actualidad. Habrá cambiado que ahora le pondrán cable y pedazos de plástico y los otros tenían más material vegetal, pero sigue siendo la misma forma de criar esos hijos, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia que tenemos nosotros con esos pajaritos? Evidentemente, aparte del tamaño. Que esos pajaritos siguen un instinto opuesto, creado por Dios. Y es algo, entre comillas, natural, aunque estemos dentro de un mundo de pecado, ¿no? La diferencia que tiene con nosotros tenemos un bagaje cultural. Y cuando hablo de cultural, no hablo de que sea un cultural ni bueno ni malo. Cultural. En aquella época el hombre estaba endiosado y ahora mismo en nuestra cultura se quiere hacer todo al revés, que la mujer esté endiosada o todo lo contrario. Y si no, miren las películas que de hace 20 años era Superman y ahora es Wonder Woman, la Mujer Maravilla, es la que está adelante. Es decir, esa es la cultura que nos influye y que nos afecta sobre esos instintos naturales sanos que Dios nos proporcionó. Y eso es lo que yo creo que Jesús quería decir simplemente. Miren, sean un papel en blanco y arranquemos de cero, porque a veces cuando hablamos de niños, los niños llegan hasta los 16 años según la pediatría, pero las nenas ya le baja la regla a partir de los 10, 11 y 12, con lo cual ya ni siquiera conceptualmente podemos hablar. ¿Dónde está la niñez? ¿Dónde se acaba la niñez? Yo creo que la niñez se acaba donde se acabó la inocencia. Puede ser un año más, un año menos, pero esa inocencia y esa sencillez frente a las cosas es lo que Jesús quería demostrarnos ahí, ¿vale? Por eso no entro en mucha discusión, y eso es una cosa que me llamó mucho la atención. Jesús no entraba en discusiones, entraba en conceptos, y en conceptos generales, no generales, sino en conceptos. Después somos nosotros los que queremos adecuarlos o no, cambiarlos, le ponemos no, pero y si fuera que... y si fuera es siempre el tratar de justificar, ¿no? Y Jesús nunca dice 1 año, 2 años, 3 años, como queremos hacer actualmente en nuestra ciencia. A partir de los 25 años usted tiene que hacer tal cosa. No todo el mundo tiene a los 25 años lo mismo. Hay gente que lo a los 23 y otro a los 27. Hay una diferencia y nosotros tratamos siempre de poner una rigidez para darnos confianza. Pero bueno, eso va a tema aparte. Simplemente eso era lo que quería comentar. Termino con algo a lo que aludía antes Richard, un texto de Elena White del Misterio de Curación, y cambiamos rápidamente de tema. Lo voy a tratar de tú. Ella escribía, la han traducido de usted. Cuidaos de ver una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengáis a los pequeñuelos alejados de él por vuestra frialdad y aspereza. No seáis causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si vosotros estuvierais allí. No habléis de religión como de algo que los niños no pueden entender. Ni actuéis como si no esperaseis que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les deis la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. Por cierto, esto me alude también a mí, ¿eh? A mí también me interesa ver y tener esta perspectiva del cielo, un lugar lleno de gozo, y no un lugar triste y lóbrego. Bueno, triste se fue el pobre joven rico, ¿verdad? Al que alude también Marcos 10. Porque, claro, Jesús le dijo, cuando le fue a hacer una pregunta aparentemente inocente y llena de gracia, él fue allí corriendo, ¡plaf!, se echa a sus pies y le dice: maestro, mira, es que me pasa esto, quiero saber qué tengo que hacer para tener la vida eterna. Quiero la fórmula. He cumplido todos los mandamientos desde la niñez y quiero saber que me falta algo. Es posible, claro, que él se acercase suponiendo que algo pasaba, ¿no? O que algo faltaba, porque con seguridad no se sentía bien y no estaba del todo contento y no estaba del todo gozoso, y de ahí viene la pregunta, ¿no? Bueno, también nos dice Elena White, es una idea muy interesante, con la que me quedo también de esta parte de la lección, que evidentemente él le ha faltado al primer mandamiento, porque ya tenía un ídolo clarísimo, que era efectivamente su dinero, solo que no se había dado cuenta de esto. Bueno, ¿cómo enfocar también, qué aprendizaje sacamos para el discipulado de la historia y de lo que Jesús le dijo al joven rico? Y hago así un puntito, una de admiración e interrogación. Cuidado, porque mucha gente traduce esta parte de la Biblia como los ricos van a tener muy difícil llegar al cielo y los pobres, casi con seguridad, van a estar allí. Yo he escuchado planteamientos bastante parejos a lo que acabo de decir, que es una gran tontería. Sí, sí. ¿Cómo lo actualizamos, cómo lo traducimos correctamente? ¿Qué os parece? Vamos a ver. Bueno, pues tenemos... Marcos sigue ahondando en esto del discipulado, ¿no?
si esto del reino no va tanto de iglesias, universidades, grandes instituciones o currículum, sino va de camino y de casa, porque todo el Evangelio de Marcos va de relacionarnos, esto del Mesías va de andar, porque Jesús le gustaba, era un gran senderista, iba camino, vamos a ver a no sé quién, vamos ahora a visitar a no sé cuánto, venga, seguid conmigo, y andando, y no solo esto, y andaba para estar en casa de, todo el rato estaba, vamos a la casa de no sé quién, vamos a la casa de no sé cuánto, o sea, esto del reino va de relaciones y de sentarse y de comer y de estar unos con otros. Y si hemos estado hablando de que Marcos dice, a ver, ¿cómo vamos a estructurar esto del discipulado con ese tipo de relaciones en casa, con los niños, con las parejas? Ahora, ¿qué papel tienen los bienes? ¿Qué papel tienen las riquezas en esto del reino? Y yo creo que Marcos dice, espérate, que también hay una respuesta para esto. Y se le acerca un joven, estamos en Marcos 10, capítulo 7, porque dice, iba Jesús de camino, iba caminando, que me hace mucha gracia, cuando vino uno corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué es lo que tú decías, Esther? Bueno, yo he lanzado, y Ana, Richard y Pablo nos van a seguir estirando el tema. ¿De qué era esto? Todo en relación, ¿podrá un hombre rico entrar? Sí, bueno, como paréntesis, vemos de que creo que lo más importante que podemos pensar a partir de esta lección y darnos cuenta en este momento es que justamente tenemos que plantearnos cuál es la cosmovisión de Cristo, no cristiana siquiera, la cosmovisión de Jesús sobre todas las cosas, ¿vale? Porque acuérdense, lo que te decía el ejemplo de recién, los pajaritos de hace 400 años son los mismos que los de ahora, cuando son un papel en blanco. Todo lo que va por detrás nuestro es esa cosmovisión que nos da la cultura y todo esto. Entonces, planteándonos puntualmente sobre este tema, la cultura de hoy te dice, si vas a hablar a la cultura americana, norteamericana puntualmente, el rico es una persona de éxito. En Europa, por otro tipo de cosmovisión, el rico seguramente será malo, aunque todos quieren ser ricos. Y la pobreza es un don y una virtud. Ni la pobreza es una virtud, ni la riqueza es una virtud. Porque estamos hablando de dos cosas que no son virtudes. Pero Pablo, en el anterior tipo de relaciones, Jesús contrasta la propuesta de Dios con muchas veces el relleno que hace el ser humano, los mandamientos, ¿no? Moisés os dijo que os divorciarais y los fariseos habían puesto cargas. Pero antes de eso dijo, aquí, esto era el ideal. Claro, aquí le dice, aquí Jesús vuelve a recurrir a los mandamientos. ¿Conoce los mandamientos? Le dice el joven rico, sí, no mates, no cometes, si quieres acercarte a la vida eterna, acércate a las propuestas de Dios. Y los mandamientos es la propuesta de relaciones. No robas, cometes adulterio, honras a tus padres, engañas. Y el joven le dice, no, si todo eso lo tengo. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque esta propuesta no es suficiente. Parece que no es suficiente la propuesta de los mandamientos, de la ley, ¿no? Que, por ejemplo, para los matrimonios decía, no, mira, acercaos a las relaciones. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué falta? Fíjate, esto lo he apuntado. Le utiliza la segunda parte de la ley, aquellas que tienen que ver de las relaciones entre personas, y él es un hombre sincero, dice, no, en esto no estoy fallando. Vale, Jesús le dice, estupendo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Se dio la vuelta y se fue. Porque en la primera parte de la ley, esa que Jesús no le desenmascara, sino que le hace que haga una reflexión interna. El primer mandamiento, el amarás a Dios por encima de todas las cosas, pues no. Lo lleva ahí, ¿eh? Claro, no hace falta que yo te diga, el primer mandamiento lo guardas, sí, lo guardo. No hace falta que se lo diga, es una reflexión interna. Le amas más que todas las cosas, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Y se fue. Es así de sencillo. A mí, si me permitís, lo que me gustaría es ver la visión de los discípulos, ¿verdad? Porque
cómo estaban atentos. Vino un joven rico. Yo me imagino que todos, que bueno, se nos une uno con dinero, ¿verdad? Hoy en día... Uno que tiene poder de influencia. Sí, un influencer. No cambiamos con plata, mucho. Guapo. ¿Verdad? Ahora ha tenido el pelo... ¿Verdad? Hace poco veía en las redes sociales de grupos adventistas y decían si Mel Gibson estaba estudiando la Biblia con los adventistas y estaba pensando hacerse adventista, y la gente decía que bueno, que no sé qué. Ya, fíchalo. Yo me quedo asombrado porque me alegro si es verdad que quieras hacerse adventista, pero me alegro lo mismo que cualquier persona del mundo que quiera conocer a Dios. O sea, somos de un tonto en ese sentido. Sí. Y yo me fijo en los discípulos, cómo se fijaron en todos los detalles. Incluso Marcos refleja y dice, Jesús lo amó, ¿verdad? Qué atentos estaban a todo lo que ocurría. Es un candidato perfecto. Es rico, es poderoso, es influencer. Qué bueno que quiera unirse con nosotros. Y cuando Jesús le dice esto y el joven se va, los discípulos quedan aterrados. O sea, pero ¿qué es esto? ¿Quién puede ser salvo? ¿Verdad? ¿Cómo les impacta lo que ellos entienden que es el ideal para el reino de Dios, que a nosotros nos ocurre hoy en día lo mismo? O sea, a la hora de ver personas con las que compartir el Evangelio, seleccionamos quién a nuestros ojos parece el ideal en base a lo que nuestros ojos ven. Se nos olvida el mensaje de Dios a Samuel, ¿verdad? Dios no mira es que en como esa miran misma los hombres. visión, si vos estás viendo si vos estás viendo que este era el bueno porque era rico, vos mismo estás teniendo como prioridad el dinero, porque eso es lo que lo diferencia. Ahí está la cuestión en todo esto. O sea, está muy bien la cosmovisión que vieron ellos, la visión que tenían, pero por eso te digo, tenemos que reflexionar en ver esa cosmovisión de Cristo, de Jesús sobre nosotros. Claro. Porque ahí está, claro, no hace falta que digamos ni blanco ni negro, ya directamente lo vemos. Incluso cuando lo veas en el buen sentido, si es rico, va a traer dones a la iglesia, vamos a poder evangelizar. Es que se nos olvida que todo es de Dios. Dios no necesita nuestro dinero. Pero el planteamiento sigue siendo moderno, porque ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Hacemos el contraste entonces, pero por contra, claro, si esto se llena de personas como Bartimeo, ciego y que solo tiene una capa, nos molesta. Igual que molestaban los niños, también molestaba, ¿verdad?, el pobre Bartimeo pidiendo ayuda. Por cierto, dos problemas. Uno, que moleste, y dos, que moleste que pida ayuda. Es decir, que no seamos sensibles a un hombre que necesita algo y que lo está pidiendo en el lugar adecuado, ¿no? Claro, ¿y cómo enfocamos esto entonces? ¿Qué ocurre también con la gente con diversidad funcional? ¿Y cómo lo enlazamos con lo que acabamos de decir? Porque queremos a veces comprar nuestra salvación. Me da la sensación de que este chico decía, ¿qué tengo que hacer? Este chico había dicho las palabras mágicas, pero no le salía el conjuro. Si Jesús le hubiera dicho, ¿qué puedes darme? Es una cuestión de dinero y hoy en día sigue siendo igual. Porque hay un evangelio de la prosperidad que además se basa aquí en estos textos, que es igualmente falso. Porque... y me vais a permitir leer, se habla cuando los discípulos le dicen, oye, mira, que nosotros lo hemos dejado todo en tu nombre, dejamos casa, no sé qué, y Dios les dice, versículo 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi causa y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y separa ahí un evangelio de la prosperidad, un evangelio que sigue pensando en el dinero. Y el dinero nos sigue moviendo, ¿vale? Me vais a permitir que siga leyendo ese versículo 30, porque si uno dice así, oye, los discípulos tuvieron que terminar todos, ¿verdad? Millonarios. Claro, por eso yo tengo mi... Pero mirar cómo sigue este versículo, que para aquí el evangelio de la prosperidad, intencionadamente, dice, termino de leer el 30, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿De qué está hablando Dios? De que si te entregas entero a Él, podrás tener persecuciones, pero obtendrás la vida eterna. No está hablando de que venga, yo le entrego a Dios 1.000 euros porque ha prometido que me va a dar 100.000. Eso se llama plazo fijo. Claro, eso se llama... Me dice Julián que acaban de comenzar el momento infantil, o sea que nos queda nada, el momento del remate. Pero dice algo precioso en Hijos e Hijas de Dios, Elena White, sobre el ciego Bartimeo. A ver qué os parece. Y lo enlazamos con lo que estáis comentando justo en este momento. Es precioso esto. El ciego Bartimeo esperaba a la vera del camino. Había esperado mucho tiempo
para encontrar a Jesús. Multitudes que poseen la vista pasan de un lado a otro sin el deseo de ver a Jesús. Una mirada de fe sería como un toque de amor en su corazón y les daría la bendición de su gracia, pero no conocen la enfermedad y la pobreza de su alma y no sienten necesidad de Cristo. No ocurre lo mismo con el pobre ciego. Su única esperanza está en Jesús. Una vez más volvemos, ¿verdad?, a la ceguera espiritual versus la ceguera física. Y en este caso, ¿a quién tiene claro dónde está la ayuda y a quién no? ¿Recordáis que la semana pasada hablábamos de la mujer sirofenicia? Ella tenía clarísimo a dónde iba a pedir ayuda y sabía que iba a encontrar algo. La lección nos dice en algún momento que Jesús nunca decepciona. Si alguien se acerca a él y le pide ayuda, él se la va a dar. Y tenemos claro que siempre. Otra cosa es que luego traduzcamos qué tipo de ayuda es o si era lo que estábamos pretendiendo que él nos diera. Pero si yo voy a Jesús buscando ayuda, ¿qué quieres que te haga? Pues él nos responde y nos hace. ¿Cómo enfocar esto y cómo recoger la lección? ¿Qué os parece? Brevemente cada uno, por favor. Pues en ese final, justamente para diferenciar, porque ni la prosperidad, ni la riqueza, porque no es lo mismo prosperidad que riqueza, ni la pobreza, como entendemos nosotros a la pobreza de falta de dinero, ¿vale? Jesús te dice la pobreza y la riqueza va de la mano de lo que Él te da. Cuando esa mujer va y pide, ella se sentía pobre. Y cuando Jesús le da amor y comprensión, amor básicamente, ella se siente rica. Y de eso va la prosperidad y la riqueza. Hay que quitarla de ese contexto que tenemos nosotros conceptual sobre el dinero en sí mismo, sino que la prosperidad, mejor dicho, para no liar más palabras, riqueza y pobreza van de la mano de cuánto tenemos de Jesús en nuestra vida. Pues yo me quedo con Bartimeo con una cuestión y la enlazamos con aquel joven rico. Al joven rico, cuando Dios le dice vende todo lo que tienes y sígueme, se dio la vuelta y se fue. A Bartimeo, que está gritando por Jesús, que no le quieren, cállate ya, hombre, que estás molestando aquí a todo el mundo. Y cuando Jesús le escucha y le dice, decirle que venga, cuando le dicen, el maestro te llama, Bartimeo se despoja de todo lo que tiene. Solo tiene una capa. Y se despoja de ello. Pero era todo. Porque era todo lo que tenía. Porque el maestro le llama y se acerca allí. Y una vez que Jesús le sana, ya tiene capacidad de verdad para trabajar, para hacer, ¿Qué es lo que hace? Que a mí es lo que me encanta. Dice el texto bíblico, y enseguida que recobró la vista, seguía a Jesús en el camino. O sea, la sinceridad, lo que había en el corazón de Bartimeo, no lo había en el joven rico. Eso es lo que Dios necesita para que su obra marche. Eso es lo que pide de nosotros. ¿Qué necios somos cuando no permitimos que se acerquen a Jesús porque nos molestan aquellos que realmente son buscadores sinceros de la palabra de Dios? Y ya me callo con esto. Yo estoy muy pillado por la historia del joven rico. Estoy ahí en bucle porque a mí me gusta mucho que Marcos ponga este episodio, porque tenemos a los discípulos que abandonaron todo a la propuesta de Jesús cuando le dice sígueme, y tenemos el ejemplo de esos 12 que dejaron todo lo que tenían y se fueron con el maestro. Pero tenemos también gente que a esa propuesta dijo que no. O sea que Jesús a veces no siempre consiguió ni forzó voluntades, y Dios sigue siendo igual con nosotros hoy. No nos va a forzar. Si no queremos seguirle, Él no te va a forzar. Por mucho que se empeñe, y Dios se empeña en que estés a su lado. Pero a veces hay personas, o a veces preferimos la seguridad de lo que podemos tocar, la seguridad de nuestra cuenta corriente, la seguridad de nuestra posición, la seguridad de otra cosa, antes que la prioridad en Dios. Y de esto va el Evangelio, y de esto va a ser discípulo de Jesús, y esto a veces es un camino de ida y vuelta, y un camino que va arriba y abajo, y una vez estamos mejor, otra vez es peor, pero de esto va. Yo me preguntaba esta semana, efectivamente, ¿de qué manera podemos actualizar esto del discipulado? ¿Y qué querrá decir efectivamente Marcos cuando empieza, recordáis, con la curación de un ciego, termina con la curación de otro ciego, ¿verdad? Sí. Es que somos ciegos, Esther, y somos tuertos, y a veces el tuerto, y a veces como miramos mal, perdona que te interrumpa, creemos que somos los reyes de la creación, porque el tuerto es... en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. El rey en el país de los ciegos, pero es que aquí vamos de ciegos y de tuertos, ¿eh?
Y necesitamos ver. Jesús aparece en la vida de cada uno de nosotros y nos abre una ventana. Y a veces esa luz nos ciega, no queremos, volvemos a cerrar la ventana, o a veces saltamos a través de ella, ¿no? Pues aprovechando lo que decía antes Pablo también con respecto a la cosmovisión, ¿no? Jesús dejó clarísima en las respuestas efectivamente que fue dando a todas estas cuestiones, a todas estas preguntas, cuál es su manera de entender la vida y cuál es su manera de entender la relación también con él y con los demás, porque aquí de lo que estábamos hablando también era de nuestra relación con los demás, ¿no? Y al final resulta, si leemos con atención Marcos, que esto del discipulado tiene que ver, entre otras cosas, con respetar más, buscar también la restitución de esos grupos sociales que tienen serios problemas, intentar también que quede claro que los cristianos sabemos y pensamos que nadie es un cero a la izquierda, de alguna manera también reivindicar los derechos sociales, ¿verdad? No estamos hablando de hacer política, porque tristemente a veces cuando se politiza todo, pues efectivamente da la sensación de que los cristianos cuando decimos esto estamos haciendo política, es que no se trata de eso. Jesús se movió entre la gente de una forma diferente a como se mueven muchos otros. Y nos llama a nosotros, los que decimos ser sus discípulos, a tratar a todo el mundo con cariño, con respeto, a restituir la dignidad, a respetar la dignidad y la integridad de los demás, a no ser crueles, a no ser clasistas, a no ser machistas, a no ser xenófobos ni racistas de ningún tipo. El discipulado es otra cosa. El discipulado va de amor. Y esperamos que estas lecciones nos ayuden también pues, a entender esto y a convertirnos en discípulos también del amor y más amorosos. Empieza ya el sermón, nos vamos a la capilla y enseguida luego nos volvemos a reunir también en la zona mixta.